han podido de ese modo aclarar. Profe, buenas tardes. Buenos días, buenos días. ¿Alguna duda, algún problema que no hayan podido? ¿Puede explicar propiedades de poleas? Propiedades de poleas. Ah, lo que tenía un problema con poleitas, ¿correcto? Sí. Ya, entonces voy a indicar eso. Había un problema con poleas. ¿Está bien? De la práctica, ¿cuál de ellas? Voy a graficar, de lo contrario, lo siguiente. A ver. Tal vez están refiriéndose a esto. Ay, caramba. Ya, ese sería el problema. Eso es lo que quieren. A ver, ¿está bien el gráfico? Esto es lo que no han entendido. Tienen la palabra, digan. A ver. Esta es la duda que tienen u otro. A ver, tienen la palabra, chicos. Porque en sus prácticas hay algunos que no han hecho las otras, donde había tensiones, cuerdas. Hola, hola. No hay dudas, no hay preguntas. Tienen la palabra. A ver, chicos. Chicas. Hola. ¿Hay alguna duda? Hola, hola. Ya, mister. El último ejercicio estaba haciendo, pero me complica. ¿Cuál del último? ¿Cuál de ellos? El último ejercicio, en el que era de calcular la masa y la fuerza F para mantener el sistema en equilibrio. Ah, El donde tiene último. una polea, ¿correcto? Sí. Esta que está en la pizarra, ¿eso estaba claro? ¿Se ha entendido? ¿O lo explico también esta? Hola, hola. Bueno, Sí, mister, ¿me entonces, puede explicar ese, por favor? ya, bueno, vamos a continuar. Entonces, la pregunta para este problema dice, ¿qué fuerza se debe emplear para levantar un peso de 1000 newton? ¿Qué fuerza se debe emplear para levantar un peso de 1000 newton? Entre paréntesis, ver el gráfico.
Ya. Bueno, entonces, explico este problema. Ya tenemos el gráfico y empezamos. Aquí tengo el peso. Y este peso es conocido. Y necesito saber el valor de la fuerza que se tiene que emplear para elevar a este peso. Entonces, lo primero que voy a hacer es darle nombre. Este es el peso y esta la tensión. Ahora, a estas otras lo voy a llamar tensión 1, tensión 1. Luego tensión 2, tensión 2. Tensión 3, tensión 3. Y tengo aquí tensión 4, tensión 4. A cada parte de cuerdas estoy dándoles los nombres. Una vez que haya hecho eso, empiezo a resolver. Ahora, voy a esta parte donde está el bloque. El peso que se dirige hacia abajo es igual a esta tensión, al esfuerzo que hace esta parte de la cuerda. Por eso escribo para la solución. Digo entonces que peso es igual a tensión. ¿Está bien? Ahora, aquí mismo, esta tensión es igual a la suma de estas dos tensiones en estas partes de la cuerda. Por eso voy a escribir en toda polea móvil siempre esta cuerda, o la tensión, el esfuerzo que hace esta cuerda, es igual a la suma de las dos otras secciones de esa cuerda que soportan. Por eso digo ahí que tensión es igual a tensión 1 más tensión 1. Y lo sumo. Tensión igual a tensión 1 más tensión 1, 2 tensión 1. ¿Está bien? A esta expresión lo voy a llamar 1. Bueno, ahora, este 1 voy a reemplazar aquí en la primera expresión que dice que peso es igual a tensión. Entonces, tengo que peso es igual a tensión, pero tensión es igual a 2 veces tensión 1, entonces sustituyo 2 tensión 1 y lo llamo 2 a esa expresión. Listo. Sigo. Ya he trabajado con tensión 1. ¿Correcto? Con tensión y tensión 1. Ahora voy a trabajar con esta partecita. Esta tensión 1 depende de estas otras dos. Entonces digo, pero tensión 1, esta tensión, es igual a tensión 2 más tensión 2. La suma de estos dos es igual a esta tensión. Y lo sumo. Tensión 1 es igual a tensión 2 más tensión 2, 2 tensión 2. Y lo llamo 3. Ahora, si tensión 1 es igual a 2 veces tensión 2, esta expresión voy a sustituir aquí en 2, donde dice que peso es igual a 2 veces tensión 1. En vez de tensión 1, voy a copiar esta partecita. Por eso digo, luego, tensión, peso, es igual a 2 veces tensión 1, 2 por tensión 1, dice aquí, pero tensión 1 en esta parte es 2 veces tensión 2. Y escribo 2, tensión 2. Hago operaciones y tengo 2 por 2, 4, tensión 2. Y lo llamo 4. Ya he trabajado para esta parte, donde decía que tensión 1 era igual a 2 veces tensión 2. Ahora trabajo con tensión 2 y digo que esta tensión 2 es quito
es igual a la suma de estos otros dos tensiones. Tensión 3 más tensión 3. Y lo sumo, tensión 2 es igual a 2 veces tensión 3. Y lo llamo 5. Ahora, esta parte. Tensión 2 es igual a 2 veces tensión 3. Entonces, en esta expresión 4 voy a reemplazar. Por eso digo 5 en 4. Y copio. Peso igual. 4. En vez de tensión 2, voy a copiar esta parte, porque tensión 2 vale 2 tensión 3. Entonces, por 2 tensión 3. Y multiplico. 4 por 2, 8 tensión 3. Y lo llamo 6. Ya hemos hecho para tensión 2. Ahora, para tensión 3. Y esta tensión 3 es Tito. Es igual a la suma de estos otros. Y escribo entonces, tensión 3 es igual, esta tensión 3 es igual a la suma de estas dos tensiones, 4, tensión 4. Sumando tengo entonces que tensión 3 es igual a 2 veces tensión 4. Y lo llamo 7. Ahora, en esta expresión 6, el peso es igual a 8 veces tensión 3. Pero tensión 3 es igual a 2 veces tensión 4. Por eso digo 7 en 6. Y escribo. Copio peso de 6. Peso igual 8 por tensión 3. Pero tensión 3 es igual a 2 veces tensión 4. 2 por tensión 4. Eso significa que peso es igual a 16 tensión 4. Y lo llamo 8. Ahora, voy a trabajar con esta parte. Ya para terminar, esta tensión 4 para esta polea fija es igual a fuerza. Por eso escribo. Luego, tensión 4 es igual a fuerza. Si tensión 4 es igual a fuerza, entonces reemplazo en 8. Por eso digo en 8. Y copio. Peso igual 16 por tensión 4. Pero tensión 4 es fuerza. Y reemplazo por esa igualdad. Luego despejo fuerza. Eso significa que peso sobre 16, que está multiplicando, va a dividir. Peso sobre 16 igual fuerza. Ya tengo la fórmula para calcular la fuerza que me piden. Simplemente reemplazo valores. Peso es 1000 Newton sobre 16. Haciendo operaciones. Tengo entonces que es 1000 dividido entre 16 igual 62,5. O sea que se tiene que hacer un esfuerzo de 62,5 Newton para poder levantar los 1000 Newton. Hay que hacer muy poco esfuerzo. Y ese poco esfuerzo está determinado por estas 4 poleas móviles que facilitan el trabajo. ¿Está bien? Ahora, resumiendo todo esto en una sola fórmula, es el siguiente. Cuando tenemos así una composición de poleas móviles,
con una polea fija, la fórmula para calcular la fuerza es fuerza igual a peso sobre 2 elevado a n. N representa el número de poleas móviles. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 poleas móviles. Y una polea fija. Para calcular esta fuerza simplemente voy a utilizar esta fórmula. Y para ver si llego a esto, voy a verificar. Fuerza igual. Peso, dice, que es 1000 newton. Sobre 2. Pero n representa el número de poleas móviles. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4. Y lo escribo como exponente 4. Fuerza igual 1000. Y 2 elevado a 4, ¿cuánto es? Para que se puedan dar cuenta. 2 elevado a 4 es igual a 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. Que multiplicando voy a tener 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. O sea que 2 elevado a 4 es 16. Y escribo, y haciendo operaciones llego pues a 62,5 newton, que es esta misma. Todo este proceso que he hecho se resume en esta fórmula. Listo. Pero cuando las poleas tienen esta posición, esa forma de composición. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Hola, hola. Sí, mister. Ya, perfectamente. Entonces vamos al problema que decía su compañera. Voy a copiar ese problema y resolver entonces. Voy a borrar esta parte. Entonces, el problema decía. Ya, ese es el gráfico, ese es el problema que no se ha podido resolver, ¿correcto? Sí, mister. Ya, ahora sí. Resolvemos. De acuerdo al gráfico, veo pues que hay composición de vectores. Por lo tanto, voy a asignar nombres a cada vector. A este vector lo llamo tensión 1, a esta tensión 2, a esta otra tensión 3, esta tensión 4,
Y aquí tengo que conocer el peso porque está como incógnita. Eso es lo que me pide. Por lo tanto, para facilitar mi trabajo, puedo aplicar teorema de Lamy. Ahora, si quiero aplicar el método, que es el método de suma de componentes, puedo también aplicar. ¿Está bien? Vamos a hacerlo por el método más fácil. ¿Está bien? Aplicando teorema de Lamy. Ahora, No, mejor por la descomposición. ya, mejor, por la descomposición. Me gusta eso. ¿Cómo Entonces, contó? para descomposición, necesito saber, aquí en esta parte voy a trabajar, voy a marcar, voy a trabajar en esa parte. Y en esa parte aplico los ejes cartesianos. Entonces, aplicando los ejes cartesianos, voy a tener eso. Necesito saber este ángulo. ¿Y cómo voy a determinar ese ángulo? A ese ángulo lo voy a llamar alfa. Ángulo para tensión 1 va a ser beta. Entonces, escribo alfa igual. ¿Cuánto medirá ese ángulo alfa? Si aquí conozco que 150 es entre tensión 2 y entre tensión 1 es 150 grados. ¿Cuánto mide entonces alfa? Fácil. Simplemente hago lo siguiente. De este eje X hasta donde está tensión 1, el ángulo es 180. Si de esos 180 conozco 150, entonces los resto, pues. 180 menos 150, alfa vale 30 grados. ¿Está bien? 180 menos 150 me da 30. Listo. Ya conozco el ángulo para tensión 2. Y listo. Con eso ya está todos los datos completos. Ahora resuelvo. Aquí el peso es 25 newton. Trabajo. Y digo primera parte, para la primera parte. Listo. Sumatoria de f de x. Ahora sí. Voy a trabajar con todas las componentes horizontales. Por lo tanto, para este vector tengo tensión 2, coseno de 30 grados. Para esta otra, menos tensión 1. Pero como está esta tensión 1 encima del eje X negativo y está formando un ángulo de 180 grados, puedo escribir de la siguiente manera. Más tensión 1 coseno de 180 grados. Y finalmente el peso. Este peso que es vertical no tiene componente horizontal. Por lo tanto, lo obvio. Y eso significa que esta sumatoria lo igualo a 0 y tengo tensión 2 coseno de 30 con la calculadora rápidamente. Y tengo entonces coseno de 30 igual 0,87. 0,87. Ahora, coseno de 180 grados es menos 1. Menos por más da menos y 1 por tensión 1, tensión 1. Ahora, tensión 1 que es negativa lo llevo al otro miembro y se vuelve positiva. Y de ese modo tengo ya despejado tensión 1. Y lo llamo 1 a esa expresión. Ahora voy para sumatoria de f de y. Voy a sumar componentes verticales de los tres vectores. Empiezo para tensión 2. Y dice, tensión 2, seno de 30 grados. Tensión 1,
La tensión 1, por ser horizontal, no tiene componente vertical. Por lo tanto, obvio. Ahora, si quieren, multipliquen seno de 180 grados y les va a dar 0. Y 0 por tensión 1 es 0. Por eso, la componente vertical de este vector, tensión 1, no hay, no tiene. Por eso es 0, lo obvio. Simplemente tomo en cuenta el peso y dice menos 25 newton. Ahora, como está en equilibrio, lo igualo a 0 y tengo tensión 2. Seno de 30 grados con la calculadora rápidamente. Seno de 30 igual 0,5. 0,5 menos 25 newton. Este 25 newton que es negativa lo llevo al otro lado y escribo 25 newton igual tensión 2, 0,5. 0,5 que está multiplicando lo llevo al otro lado a dividir. Y de ese modo tengo 25 entre 0,5. Tensión 2, entonces ya voy a conocer de ese modo haciendo operaciones. 25 entre 0,5 me da 50 newton. ¿Está bien? Listo, ya conozco entonces que tensión 2 es 50 newton. Necesito saber cuánto vale tensión 1. Entonces, reemplazo valores aquí en la expresión 1. Por eso digo, en 1 y tensión 1 es igual a tensión 2 por 0,87. Estoy copiando esta expresión para calcular tensión 1. Ahora reemplazo valores. Tensión 1 igual. Tensión 2 vale 50 newton por 0,87. Eso significa entonces, haciendo operaciones, que 50 por 0,87 es igual a 43,5. 43,5 mil. Listo. Ya conocemos tensión 2 y tensión 1. ¿Hasta ahí se ha entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene la palabra? No, mister. No era necesario calcular, creo, T sub 1. No era Yo por lo menos necesario. no lo he calculado. No lo he Sí, pero calculado. aunque no te pidan, sí o sí tienes que calcular para conocer el esfuerzo que hace esa cuerda. ¿Está bien? Yo. Ya, la resolución de un problema siempre nos exige calcular todas las incógnitas. Ya, vamos entonces a la segunda parte. Para la segunda parte voy a trabajar aquí, ahí donde estoy marcando. Tengo tensión 2, tensión 3, tensión 4. Y para esa parte voy a también utilizar los ejes cartesianos. Entonces, trazo los ejes cartesianos. Ahora sí, tengo el eje X, eje Y. Necesito conocer este ángulo. Ahí tengo esa. Necesito el ángulo que forma la tensión 4 con el eje X negativo. Necesito ese ángulo. Y de nuevo, si observo bien, este ángulo entre tensión 3 y tensión 4 es 150. Y necesito este ángulo que lo voy a llamar beta. Ya. Entonces, el ángulo
de este eje hasta este otro eje es 180. Y parte de esos 180 es este, 150, por lo tanto es esto. 180 menos 150, 30 grados. Entonces, beta vale 30 grados. ¿Está bien? Anoto ahí, beta igual 30 grados. Ahora, para tensión 2, también necesito esta partecita conocer, ese ángulo. Pero, por construcción, ese ángulo es igual también a alfa por alternos internos. Entonces, ese ángulo es de 30 grados. Listo. Ya conozco los ángulos que me permiten resolver. Aunque, aquí en esta parte, en el gráfico, ahí tenemos la tensión 3. Y esa tensión 3 está formando un ángulo de 0 grados con el eje X positivo. Entonces, también ese dato voy a tomar en cuenta. Ahora resuelvo ahí en la segunda parte. Por eso digo, para segunda parte. También por sumatoria. Y tengo sumatoria de f de x igual. Tengo tensión 3. Tensión 3 por coseno de 0 grados. Menos tensión 4, porque estoy trabajando para este vector, por coseno de beta, que es 30. Y finalmente para tensión 2, menos tensión 2 y coseno de 30 grados también. Listo. Como está en equilibrio, lo igualo a 0 y escribo tensión 3. Coseno de 0. Coseno de 0 grados es 1. Verifiquen con su calculadora. Coseno de 30 es igual a 1. A ver, vamos a ver. Coseno de 0. Igual 1. 1 por tensión 3 es tensión 3. Menos tensión 4. Coseno de 30 grados. De nuevo, coseno de 30. Me da 0,87. Y menos tensión 2, coseno de 30 grados. Significa entonces que coseno de 30 grados es 0,87. Pero tensión 2 conocemos 50. En vez de tensión 2 escribo 50 y coseno de 30 grados. Ahora sí, voy a calcular 50 coseno de 30. 50 por coseno de 30. Y me da 43,3. Y como es negativa, lo llevo al primer miembro y se vuelve positiva. 43,3 igual, copio tensión 3 menos tensión 4, 0,87. Lo llamo a esta expresión 3. Lo voy a llamar 3, para no confundir con la parte 1. Ahora voy a la sumatoria de f de y. Y para f de y, tensión 3 no tiene componente vertical. Si hacen la prueba con seno de 0 grados, les va a dar 0. Entonces, 0 por tensión 3 es 0. Simplemente voy a trabajar con tensión 4 y tensión 2. ¿Está bien? De ese modo, entonces, tengo tensión 4, seno de 30 grados.
y menos tensión 2, seno de 30 grados. Tensión 2 conocemos, entonces igualando a 0 tengo tensión 4, seno de 30 grados es 0,5. Menos tensión 2 es 50 newton por seno de 30 grados. Entonces, seno de 30 grados es 0,5. Eso significa que, despejando tensión 4, de esa expresión voy a tener lo siguiente. Tensión 4 por 0,5 lo mantengo. Tensión 4 por 0,5. Igual. Este término que es negativa lo llevo al otro miembro, al primero, cambiando de signo. Y multiplico. 50 por 0,5 es 25. Despejando tensión 4, entonces tengo 25 dividido entre 0,5 igual tensión 4. ¿Está bien? Y tensión 4 haciendo operaciones va a ser igual a 50 newton. Ahora, necesito también conocer tensión 3. Y para tensión 3 utilizo 3. Y digo, en 3, despejo tensión 3. De modo que este término negativo lo llevo al primero. Por eso escribo 43,3 más tensión 4, 0,87. Tensión 4, 0,87. Igual tensión 3. Aplico la ley involutiva. Tengo que tensión 3 es igual a 43,3 más tensión 4 ya conocemos que es 50 por 0,87. Por lo tanto, haciendo operaciones, voy a tener que tensión 3 es igual a 43,3 más 50 por 0,87 igual 86,8. Listo. Ya conocemos tensión 1, tensión 2, tensión 3 y tensión 4. ¿Está bien? Pero me pide el problema del peso. ¿Cuánto es el peso? No hay problema. Ahora, voy a trabajar aquí donde está la polea. Y en esa parte observo que la tensión 4 es oblicua. Está formando un ángulo determinado con la vertical. Entonces, imaginariamente de ese punto trazo una línea y tengo esta componente vertical de la tensión 4. Y voy a calcular esa componente vertical en este triángulo rectángulo. Y necesito para eso lo siguiente. Voy a trabajar entonces en ese triángulo de la siguiente manera, con la función seno. Seno de beta, que es 30 grados, igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, a esta le voy a llamar T sub Y4. ¿Está bien? Y esa es la componente vertical. T sub Y4 sobre hipotenusa, que es T sub 4. Por lo tanto, T sub Y4 es igual a T sub 4 seno de 30.
Estoy calculando la componente vertical de la tensión 4. Y eso me ha de permitir calcular el peso. Tensión 4 conozco que es 50 newton por seno de 30. Eso significa que tensión 4, tensión Y sub 4 es igual. Seno de 30 es 0,5. 0,5 por 50, 25 newton. Ahora sí. Esta tensión Y sub 4, aquí en el gráfico, esta tensión Y sub 4 es igual a esta partecita también, que lo voy a llamar tensión Y sub 4. Esta parte, esta tensión es igual a esta tensión. Y esa tensión, esta parte, es igual al peso. Por lo tanto, digo, por poleas, tensión 4, TY sub 4, es igual a peso. Por lo tanto, reemplazando, voy a tener que peso es a 25 newton. Listo. Resuelto está el problema. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Tiene la palabra. Si observamos bien el gráfico y la resolución, el sistema está en equilibrio porque tanto el peso 1 como el peso 2 tienen el mismo peso, son iguales. Entonces está en equilibrio, no hay movimiento. ¿Alguna pregunta? Chicos, chicas, hablen. ¿Me han entendido? No hay ninguna pregunta, mister. Muchas gracias. ¿Todo está claro? Chicas, Sí, muy chicas. claro. ¿Ya? Entonces, vamos a otro problema. En la práctica les di también el siguiente, no sé si lo han encontrado, lo han visto. Voy a esbozar esta parte del problema. Ya. Había un problema siguiente. En este problema me pide calcular la tensión en las cuerdas y la reacción de la base. Entonces, esta es la base y lo voy a llamar R de reacción. Y la tensión, aquí tengo tensión 1 y esto tensión 2. ¿Está bien? Listo. Ese es el problema. Entonces me voy a anotar como datos conocidos y también lo que necesito calcular. Tensión 1
peso conozco que es 100 newton. Necesito conocer la reacción R en la base y necesito conocer tensión 2. Y me están dando los ángulos. A este ángulo de 60 para R lo voy a llamar alfa, 60 grados. Y este otro ángulo de tensión 2 lo voy a llamar beta, que es 30 grados. Listo. ¿Hasta ahí está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, continúa entonces. Este gráfico lo voy a interpretar vectorialmente en un plano cartesiano. Trazo entonces mis ejes cartesianos. Ahora, aquí tengo eje X, eje Y. Lo primero, el peso. Luego, este peso es igual a la tensión. Tiene el mismo valor, por eso escribo en esta parte que peso es igual a tensión 1. Eso significa que la tensión 1 es de 100 newton. ¿Está bien? Ahora, la reacción ha de estar representada de esa manera. R. Y forma un ángulo de 60 grados. Luego, la tensión 2. Tensión 2. Y forma un ángulo de 30 grados. Listo. Ya he interpretado vectorialmente. Y esa interpretación vectorial en el plano cartesiano ha de permitirme calcular el valor de R y tensión 2. Voy a aplicar también de nuevo la sumatoria de componentes, horizontal y vertical. Entonces, empiezo. Sumatoria de f de x igual. Tensión 2, voy en orden en que está en el gráfico. Tensión 2, coseno de 30 grados, más R, la reacción, R por coseno de 60 grados. El peso no tiene componente horizontal. Ahora, si quieren verificar, escribimos, no hay problema. Más peso, pero peso es 100, voy a anotar directamente 100. 100 por coseno de 270 grados. ¿De dónde sale 270 grados? Hemos dicho en las anteriores clases que el vector peso, que es vertical, siempre forma un ángulo de 270 grados. Y por eso escribo. Ahora, igualando a 0. Tensión 2. Coseno de 30 grados, 0,87. Hace rato hemos calculado ese valor. Más R por coseno de 60. R por coseno de 60. Calculamos coseno de 60. Coseno de 60. Me da 0,5. Ahora verifico. 100 por coseno de 270. 100 por coseno de 270. Me da 0, lo que decía hace rato. Ahora, de esta fórmula,
lo voy a despejar tensión 2, o si quiero R, cualquiera de las dos puedo despejar. Voy a despejar tensión 2 y de ese modo voy a tener lo siguiente, que R 0,5 es igual a menos tensión 2, 0,87. ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente tensión 2, 0,87 lo he llevado al primer miembro y cambia de signo. Eso significa que es menos tensión 2, 0,87 igual a R0,5. He aplicado la ley involutiva y llego a esta expresión. Y lo llamo 1. Ahora voy a sumatoria de f de y. Y tengo lo siguiente. Tensión 2, seno de 30. Más R, seno de 60. Y para el peso, tomo en cuenta porque es un vector vertical y forma un ángulo de 270. Peso es 100. Y por seno de 270. Listo. Igual a 0. Tensión 2. Seno de 30. ¿Cuánto es? Vamos a verificar. Seno de 30, 0,5. Más R, seno de 60, 0,87 va a ser. Y multiplico 100 por seno de 270, me va a dar menos 100. Ahora, este término menos 100 lo llevo al otro miembro y se vuelve positivo. 100 igual tensión 2, 0,5 más R 0,87. Y lo llamo 2 a esa expresión. ¿Está bien? Ahora, aquí en la expresión 1 tengo tensión 2 y R. Puedo despejar tensión 2 o R. Entonces, porque me conviene, voy a tener que despejar R. Y de ese modo tengo tensión 2 negativo 0,87 sobre 0,5. Y haciendo operaciones en esa parte, voy a tener que es igual a menos tensión 2 por 1,74. 1,74. Esta expresión que ven, todo esto, voy a reemplazar aquí en 2, por eso escribo 1 en 2. Entonces tengo lo siguiente. 100 igual tensión 2, 0,5. Y tengo R. R es igual a menos tensión 2, 1,74 por esta parte. Entonces, en vez de R, voy a copiar entre paréntesis más menos tensión 2, 1,74. ¿Está bien? Por 0,87. ¿Está bien?
estamos haciendo esa sustitución, pero multiplicando por 0,87. ¿Está bien? Aclaro esta parte. Copio 100, copio tensión 205 y en vez de copiar R, copio esta parte que está entre paréntesis y lo multiplico por 0,87. Ahora continúo. Tensión 2, 0,5 más por menos da menos. Tensión 2. Multiplico 1,74 por 0,87. Déjale, ma, tu hija. ¿Qué pasa? Si es el micrófono. Atienda. Entonces tengo 1,74 por 0,87. 1,51. Voy a sumar estos dos por ser semejantes. 100 igual 0,5 menos 1,51. Entonces tengo 0,5 menos 1,51 igual menos 1,01. Despejando tensión 2, tengo entonces 100 dividido entre 1,01. Por lo tanto, me ha de dar un resultado siguiente. Haciendo operaciones. 99 newton. La tensión 2 me sale negativo. ¿Por qué? Porque la tensión 2 está jalando hacia atrás. Eso me da a entender el signo menos. Es un esfuerzo de 99 newton, pero hacia atrás. Ahora vamos a encontrar el valor de R. Y para R simplemente voy a reemplazar aquí. Finalmente digo. R es igual a menos tensión 2. Tensión 2 es negativa también. 99 newton. Por 1,74. Haciendo operaciones. Aquí, en esta parte. Menos por menos da más. Entonces la reacción va a ser positiva. Y multiplico. 99 por 1,74. Y me da 172,26 newton. Listo. Ya está resuelto el problema. Hemos calculado la reacción. Como es positiva, la base está empujando hacia arriba. En cambio, la cuerda está jalando hacia atrás. Por eso es negativa. Ya está resuelto el problema. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? A ver, hablen, chicas, chicos. ¿Me han entendido? Sí, mister, está claro. Las chicas, ¿qué dicen? Está todo claro, mister, gracias. Ya, se ha entendido entonces, perfectamente. Si no hay más ninguna duda, quiero indicarles lo siguiente. Los problemas de las anteriores prácticas me tienen que resolver de esta forma. Están obligados a utilizar este sistema porque es sumamente necesario. Sí o sí tienen que resolver estos problemas que estoy planteándoles, porque todos vectores, todo lo que estamos haciendo es sumamente útil para los próximos temas y también para los próximos cursos a la que van a subir. Quinto y sexto especialmente, vamos a trabajar mucho con vectores y para eso tienen que dominar este procedimiento. ¿Está claro? De esa manera terminamos entonces
nuestro tema de estática. Para la próxima clase voy a enviarles hoy en la tarde un tema nuevo para que puedan resumir o copiar a su cuaderno. Esa es la práctica que voy a enviar. ¿Está bien? Terminamos de esa manera la clase. Hasta luego. mister. Ese payasito ya está ahí. Ya lo he identificado a ese payasito que está haciendo bullying. Ya lo he identificado quién es. Así que no se hagan los vivos. ¿Ya? Terminamos la clase y hasta luego. Pueden disponer. Hasta luego, mister. Chao. Hasta luego, mister. Chao. Hasta luego, mister. Hasta luego. Chao, chao. Perdí de nuevo. Hasta luego, mister.